is saying that there will be prosperity and successes for you all. All of you will have success on whatever you are laying your hands upon. And this message of Ifa is saying it with total assurance that if you can make sacrifice for this Oshaka, definitely good things of life will surely get to each and every one of you. Ifa is saying that many of you have been lacking good things in your life. It is now time for you to get those good things that you are thinking to have. When you get to your house, this Oshaka asks for you that you must give your Ikifa a very big and good kola nut. Osaka está pronosticando que no es momento de mudarse. Hay que tener mucho tacto para los negocios. Yo recomendaría que en este lapso de 16 días traten de evitar, al menos que uno trabaje en empresas, es otra cosa, pero ya los negocios personales en este signo no son recomendables. Porque en este signo fue donde le ofrecieron una casa a Orunmila y la casa, cuando Orunmila se metió, se estaba cayendo. Orunmila fue nuevamente dando a la persona para que le devolviera su dinero y la persona ya no estaba, ya se había desaparecido. Y Orunmila se tuvo que salir y la casa se vino abajo. Tiene mucho por pedir a este orden, es de cansancio, es de advertencia y de hacer sacrificio. Y para eso estamos aquí. Para las personas que tengan dolores de cabeza intensivos, es importante que agarren un poquito de hieroso y marcan este Odu Osa Ika y leen con el hierofá, van leyendo el primer Eseifa, que es donde está el jabón. Preguntan con su cola si el oriquí llegó al hieroso y si les dice que sí, la trayectoria normal y le dieron ahí por todo, cerrar todo normal y agarran eso y se lo ponen en la cabeza y ven que sea aliviado, porque todo este cansancio es de espiritualidad oscura del entorno. Y con este orden es de resguardo. El simple hecho de rezar un poquitico y ponérselo en la cabeza es importante. Oso es un Odu que dice que debemos de mantenernos en el estado místico, que es la visión interna, que es la importancia de la parte interna del ser humano, cuáles son las prioridades, cuáles son las necesidades. Y dice que si nos enfocamos a esa parte mística, pues vamos a lograr mantener el poder como ser humano, como persona, ante cualquier dificultad. Si no, vamos a perder el control. La deidad del destino determinó solo para papalaos de Yanifa un epo, que fue realizado por la Yanifa y Itadogun en nombre de todo el Orisa-Oko. Recuerden, aquellas personas que no son papalaos de Yanifa reciben una orientación a través de nuestro portal bajo el nombre de Todo Público.